acerca a una pared y eleva tus piernas contra ella con un ángulo de 90 grados. Mantén esta posición por 5 minutos. Tu cuerpo te lo agradecerá. Este es un consejo de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana. Por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Saludos cordiales a todos nuestros radioescuchas y a toda la audiencia que nos sintoniza a través de la transmisión en vivo en Facebook como @R Conexión Vital. Este es su programa Cita Médica de la radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Les recordamos que este es un espacio de salud precisamente para la comprensión de ustedes, para llegar con estos temas tan trascendentales a la comunicación de ustedes y por supuesto contribuir así a nuestro propósito educomunicacional. Para el día de hoy hemos convocado la participación de un especialista de nuestra Casa de Salud que ya nos ha acompañado en ocasiones anteriores y con quien vamos a desarrollar un tema que es de consulta masiva, de inquietud entre la comunidad, que es las varices. Como les había dicho, contamos hoy con la participación del doctor Donovan Ruiz. Él es especialista de cirugía vascular de nuestra Casa de Salud y con él iremos aclarando dudas en torno a este tema tan importante. Doctor, bienvenido a Cita Médica. Muchas gracias. Para mí es un honor abordar este tema el día de hoy, que es algo que se está manifestando constantemente y es de gran preocupación para la mayor cantidad de la población. Se dan algunas inquietudes en cuanto a la comunidad y es por eso que para hoy hemos convocado esta participación tan importante y a manera de introducción comentarles que según la Organización Mundial de la Salud, en países industrializados la prevalencia de las varices varía entre el 20 y el 60%, por lo que resulta ser una de las enfermedades que incluso puede ser más costosa dentro de la sociedad. La presencia de estas venas superficiales puede también estar relacionada con el estilo de vida de las personas, por ejemplo, con el sedentarismo, el uso de vestimentas ajustadas, la posición sentada, el sobrepeso y otras condiciones. Por ello vamos a hablar el día de hoy con el doctor Donovan Ruiz, partiendo desde la raíz de este tema, doctor. ¿Qué son las varices? En sí, la definición de varices debemos hablar. La variz así se denomina como la vena dilatada tortuosa que se encuentra a nivel de los miembros inferiores, específicamente cuando hablamos de insuficiencia venosa crónica. Pero en cambio, existen otro tipo de varices que pueden encontrarse a nivel esofágico, que es de otra etiología. Cuando hablamos a nivel de varices debido a la enfermedad venosa crónica, debemos tener claro cómo se desarrolló esto, cómo es la historia natural.
Y vamos a encontrar, por ejemplo, factores de riesgo como es la herencia familiar, es decir, la genética. Si tengo a mamá, papá con varices y le asocio un factor de riesgo más como es obesidad o sobrepeso, hay una probabilidad del 80% de tener varices. De ahí viene el sedentarismo, mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado. ¿Qué más nos va a llevar a esta situación? En el caso de las mujeres, los embarazos. A mayor número de embarazos, mayor riesgo de tener este problema de varices. Y seguimos sumando algo extra que se puede plantear y uno dice, ¿influenciará mucho mi estilo de vida? Por supuesto. Este paciente que no realiza actividad física, que no activa la bomba muscular, que no permite este retorno venoso, va a tener mayor riesgo de desarrollar este problema de varices. Ahora, doctor, ¿y cómo una persona puede darse cuenta que tiene varices? ¿Es porque son visibles o existe algún otro síntoma que ya nos va dando razón de la presencia de las varices? Ese de aquí es un tema interesante porque en muchas ocasiones hemos dejado de pasar de un lado porque no vemos los signos. Cuando estamos hablando de signos es lo que se refleja a nivel de la piel, que pueden ser esas arañitas que se denominan telangiectasias o estas venas dilatadas tortuosas que son las varices. Teniendo esto claro y presente, nosotros ¿qué nos vamos a encontrar? Que hay pacientes que ya refieren dolor, pesadez, cansancio. Cuando una persona de la sierra se dirige hacia la costa, ¿qué va a ocurrir? Que las piernas se hinchan, se dematizan. Dicen, doctor, no tolero colocarme el zapato, tenía que quitármelos. Me quemaban los pies debido a la hinchazón que tenía a nivel de las piernas. Me duelen cuando llega la jornada en la tarde, me duelen demasiado las piernas. Todo esto va sumando y uno va haciendo la suma de signos y síntomas para llegar a un diagnóstico oportuno. Pero no solo se queda ahí, nosotros debemos saber clasificar este tipo de patología. Y doctor, sobre la hinchazón de las piernas, ¿ese es un signo claro de que ya puede haber presencia de varices o no? ¿Existe alguna relación lo uno con lo otro? Le voy a recapitular un poquito de cómo inició todo esto. Yo tengo los factores de riesgo, que fueron la obesidad, la parte genética, mamá, papá con varices que tengo, que yo soy sedentario, soy obeso, paso mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado, inclusive ser de estatura medianamente alto también tiene un factor de riesgo. ¿Y por qué se da esto? Nosotros tenemos en la casa dos tipos de tuberías. La tubería del agua potable es comparado con la sangre arterial. Esta tubería de agua potable, por ejemplo, la sangre que es bombeada por el corazón, por el ventrículo izquierdo, es llevado por la tubería principal hasta la punta del dedo del pie. Esto en relación a nuestra casa sería el agua potable, la que me permite cocinar, lavar y etc. Pero ¿qué ocurre? También esta agua tiene que retornar, y el retorno de esta agua se da por el desagüe o el alcantarillado. Entonces, si yo tengo una alteración en el desagüe, ¿por qué? Porque yo boto los desechos alimenticios a nivel de la tubería, digo, no, esto no pasa nada, no se va a tapar. ¿Qué va a ocurrir? Que un momento se llega a obstruir, o a su vez, en el caso de las venas, así como que llegó la sangre hasta la punta del dedo de mi pie, tiene que retornar hacia el corazón para iniciar un nuevo ciclo cardíaco. En este tipo de pacientes con factores de riesgo, ¿qué va a ocurrir? Que se daña este desagüe, se daña este alcantarillado, a tal punto que el paciente comienza a acumular líquidos a nivel de los miembros inferiores. Lo mismo que ocurre en casa cuando me estoy bañando y está tapada la rejilla de mi ducha. Con todo esto, ¿qué voy a tener? Que se me acumule el agua y es de difícil que esto se vaya drenando. Entonces, lo mismo ocurre si yo no activo la bomba muscular. Para tener algo que me ayude a retornar la sangre, está vinculado directamente con la deambulación. En pacientes que está restringido este tipo de ejercicio, tengo mayor riesgo de que pueda presentar un problema venoso. La obesidad como tal, ¿por qué es un factor de riesgo? Porque el paciente está limitada a la articulación tibio-astragalina, es decir, la articulación del tobillo, se vuelven más sedentarios. Con esto de la pandemia, con esto de quédate en casa, ¿qué ocurrió? Que tengamos un brote y un rebrote aún más de enfermedad venosa crónica. Y si a esto le sumamos
que comenzamos a subir de peso. Si a esto le sumamos que mamá, papá tiene varices, voy teniendo un cóctel que puede conllevar a que yo tenga un problema de una dilatación de la vena. Se daña la tubería, se daña ese desagüe, ese retorno venoso. Al dilatarse la vena, nosotros, recuerden algo, que tiene que venir desde la punta del dedo del pie hacia el corazón, es decir, vencer la gravedad. Y al vencer la gravedad, ¿qué está ocurriendo? Que la sangre comienza a estancarse. ¿Por qué? Porque no estoy activando esta bomba muscular para el retorno venoso. Bueno, ya va despertando interés y gracias por esta explicación para poder comprender de mejor forma el tema de las varices. Nos consultan, en el caso de las mujeres, obviamente posterior al embarazo, ¿hay alguna forma hay una forma de evitar quizá durante el embarazo la aparición de varices y en lo posterior, ¿cuál sería el cuidado que deben tener? El embarazo como tal es un factor de riesgo, y no solo un factor de riesgo para tener varices a nivel de miembros inferiores, sino también para tener varices pélvicas. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esto? El embarazo es un proceso fisiológico en el cual se produce un incremento de la cavidad uterina para tener el embrión, el feto y luego el bebé que va a nacer. ¿Qué va a ocurrir con este útero? En este útero, como se dilató, también hay plexos venosos. Estos plexos venosos se pueden dilatar y en algunos casos no regresan a la normalidad. En el embarazo también, ¿qué hay? Un incremento de hormonas. A partir de la 12ª semana, ¿qué vamos a tener? Incremento de la progesterona. Esta progesterona que da igual una vasodilatación, mayor retención de líquidos. El crecimiento de la cavidad uterina conlleva a que se comprima una vena, que se llama la vena ilíaca especialmente, e incremente la presión intraabdominal. Este incremento de la presión intraabdominal y en muchas ocasiones conlleva a que mi paciente, con todos los factores de riesgo que habíamos conversado, tengan mayor cantidad de varices. Y por esto se manifiesta a mayor número de hijos, mayor riesgo de presentar varices a nivel de miembros inferiores. Y no solo es esto, también puede conllevar a las varices pélvicas, que si se asocian con otras molestias, se cataloga como un síndrome de congestión pélvica. Y ahora, doctor, ya en cuanto al tratamiento, ¿cómo se puede abordar ya la presencia de estas varices ya para poderlas tratarlas y que haya mejor calidad de vida también en las personas? Bueno, antes de hablar del tratamiento deberíamos de hablar de este tipo de modificación de factores de riesgo. Si el paciente no modifica factores de riesgo, ¿qué vamos a encontrar? Que este tipo de paciente, por más tratamiento que le den, por más que encuentre al mejor cirujano vascular, al médico que le va a tratar, no va a mejorar. O sea, puede tener una mejoría de tipo parcial, pero para uno erradicar completamente este problema, tiene que ir modificando factores de riesgo. Si no hay esta situación, no vamos a lograr, por más mejor médico, mejor fármaco que usted esté utilizando. Ahora, para nosotros tratar el problema venoso, la enfermedad venosa crónica como tal, que está dado por signos y síntomas que vienen en el transcurso del tiempo, ¿qué yo debo hacer? Primero categorizarlo, saber en qué categoría se encuentra. Y en la etapa más desastrosa, la más avanzada de la enfermedad venosa crónica, se conoce como la úlcera venosa. Y esta úlcera venosa es de difícil manejo. Y vamos a tener por etapas. Primero, el paciente con C0. Hay una clasificación que se conoce como la clasificación del CEAP. Y nos vamos a enfocar la letra C, que se habla de la parte clínica. Y ahí estamos conversando el C0 de pacientes con factores de riesgo. C1 son las típicas telangiectasias, esas arañitas que voy a encontrar, o esas venas dilatadas pequeñas de color verduzco, que son de color verde, que las veo a nivel de miembros inferiores o en algunos casos de color morado. En el C2 la vena ya se vuelve dilatada, tortuosa. En el C3 ya hay un incremento de los síntomas, ya tiene edema, es decir, ya tiene la hinchazón en las piernas. En el C4 comienza a cambiar la coloración, hay cambios tróficos con mi paciente, inclusive se hace hasta un cuello de botella. C5 es la úlcera cicatrizada y C6 es la úlcera activa. Con toda esta explicación y por qué hago hincapié en esta situación, ¿es para qué? Para determinar qué hago en cada etapa. Cuando tengo las arañitas, las telangiectasias, antiguamente, ¿qué hacíamos? Directamente el paciente amerita escleroterapia. Las recomendaciones de las guías europeas que salieron en el mes de enero nos dicen
que en todo paciente que usted vaya a someter a una escleroterapia se debe realizar un ecodoppler color para determinar si no hay una afectación en el sistema venoso profundo o en el sistema venoso superficial que amerite no solo la escleroterapia, sino una intervención de tipo quirúrgica. Y aquí viene la pregunta que siempre se realizan los pacientes: pero doctor, a mí me hicieron este tipo de tratamiento y quedé peor. ¿Pero por qué quedó peor? ¿Por qué no modificó factores de riesgo? ¿Por qué? Porque no le realizaron un eco. Es como usted pintar una pared que tiene humedad por la parte externa. Por más que usted pinte la pared, en 15 días se le vuelve a reventar la pintura. Y cuando ya abordemos el resto de estadios de esta patología, vamos a entender qué tipo de tratamientos tenemos. Doctor, ¿y en qué consiste la escleroterapia? Es una consulta que también nos envían a través de nuestras redes y también para poder aclarar de qué se trata. La escleroterapia, después de haber valorado a mi paciente, haber determinado si está en un estadio C1, C2, no hay un compromiso al rato que hice el ecodoppler, porque yo debo confirmar que hay un problema venoso, que hay una enfermedad venosa, que hay una insuficiencia venosa mediante un rastreo ecográfico, y si no hay esta afectación de la vena principal del sistema venoso superficial que me ayuda al retorno venoso, yo debo plantearle una terapéutica a mi paciente. Y viene del tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Dentro de este tratamiento no farmacológico, modificación de factores de riesgo. Y también que se incluye la elastocompresión, las medias de compresión. Y de acuerdo a la categoría, uno va a decidir cuál va a ser la media idónea para usted. Por ejemplo, uno que es médico, que pasa operando o está en consulta externa, o bien está parado por varias horas o a su vez está sentado en la consulta. ¿Qué debe hacer? Tratar de activar esa bomba muscular, utilizar una compresión para evitar el desarrollo de este problema venoso. Solo de esta forma. De ahí viene un tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, la tendencia que es utilizar un flebotónico que me ayude a disminuir la sintomatología, que me ayude a incrementar este retorno venoso, disminuyendo el proceso inflamatorio que se da a nivel de la vena. Cuando ustedes tienen esta agua que se les estanque en casa, ¿qué va a oler? Se va a emanar un mal olor. Voy a tener que, si se queda estancado, la casa va a percibirse de una forma desagradable. Lo mismo ocurre en nuestros miembros inferiores. Si la vena se dilata, se vuelve tortuosa, no se da el retorno venoso que va a conllevar esta situación a que se produzca un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio está dado por que mi paciente vaya a tener un desarrollo, un degradamiento mayoritario de la pared de la vena y que conlleve no solo esto, sino que se vuelva a una vena muy delgada, muy fina, que en los peores de los casos se pueda romper. Y ahora, doctor, ya como parte de los tratamientos y obviamente dependiendo del estadio o la etapa en la que se encuentra este paciente, ¿qué tiene que ver quizá el tratamiento a través de pinchazos? ¿Eso ayuda a desaparecer las varices o no? El tratamiento de la escleroterapia. Entonces, este tratamiento de la escleroterapia son los famosos pinchazos que vamos a realizar. Toca hacer hincapié y decirles así, se escucha un poco medio grotesco. No existen cremas, pomadas, ungüentos que le vayan a desaparecer las varices. Eso es mentira, eso es una falacia. ¿Qué se debe hacer con el paciente? Si usted, una vez que le valoró su cirujano vascular, determinó que no hay un compromiso, que no es de tipo quirúrgico, podemos proceder a ese tipo de tratamiento que es la escleroterapia mediante los pinchazos, las inyecciones. Y el cirujano vascular va a determinar cuál es la mejor opción terapéutica. Se hacen dos tipos, una en espuma y la otra de tipo líquido. De acuerdo al tipo de varices, uno va a decidir cuál va a ser la mejor opción terapéutica. ¿Y en qué consiste? Consiste en canalizar la vena mediante una luz de infrarrojo y determinar el trayecto de esta vena tortuosa. ¿Para qué? Para que se introduzca el líquido. Una vez introducido el líquido, ¿qué hace este fármaco en el interior de la vena? Produce una irritación a nivel del endotelio de tipo química que hace que se cierre la vena. Han habido pacientes que nos han llegado, dice, el doctor me extrajo la sangre y con eso me dijo que ya voy a mejorar. Eso es falso.
Les están estafando, les están robando el dinero, tal cual. Eso no se hace. Si yo tengo una vena dilatada, tortuosa, o bien es para operarse o bien es para este tipo de tratamiento. Entonces, con la escleroterapia, ¿qué me va a ayudar? Me va a ayudar a cerrar esta vena, me va a ayudar a que estéticamente mejore, y no solo estéticamente, sino de forma funcional. Pero ojo, si no modifico factores de riesgo, vuelvo y repito, es como pintar en una pared que hay humedad en la parte externa. Importante el diálogo que estamos manteniendo el día de hoy con el doctor Donovan Ruiz. Él es especialista de cirugía vascular del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Él está aclarando las inquietudes que tenemos al respecto de este tema importante, las varices. Le recordamos que ustedes pueden enviarnos sus dudas y de hecho agradecemos a quienes ya están participando con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp al 097 97 22 45 9. También gracias por conectarse a través de nuestra transmisión en vivo como @rconexiónvital en Facebook y también a través de nuestra cuenta oficial de Facebook del Hospital Eugenio Espejo. Vamos a hacer una primera pausa. Si tienen inquietudes, envíennos y ya regresamos. Ya regresamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios, por Conexión Vital. Si sufres de dolores de cabeza constantes o estrés mental, recuéstate en la cama cerca a una pared y eleva tus piernas contra ella con un ángulo de 90 grados. Mantén esta posición por 5 minutos. Tu cuerpo te lo agradecerá. Este es un consejo de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Desinfecta continuamente las superficies. Mantén limpia y desinfecta tu estación y herramientas de trabajo antes de iniciar tus actividades. Desinfecta el teléfono celular y convencional. Desinfecta tus manos antes y después de registrar tu huella en el biométrico. Ventila el área de trabajo. Evita en lo posible tocar las manijas de puertas y otras superficies con las que no sea necesario su contacto. Es importante evitar el compartir objetos personales y equipos de trabajo. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Mantén el distanciamiento social. Cumple con al menos 2 metros de distancia en tu lugar de trabajo, en el traslado al lugar de trabajo o domicilio, en la zona de comedor, en auditorios, vestidores y residencias médicas. Recuerda, es importante respetar el aforo de cada área, lavarse las manos antes y después de comer. Están prohibidas las reuniones o concentraciones grupales en espacios cerrados y poco ventilados. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Usted está escuchando Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy estamos hablando sobre varices con el doctor Donovan Ruiz, especialista de nuestra Casa de Salud. Les recordamos que ustedes pueden interactuar a través de la línea de WhatsApp y nos pueden sintonizar también a través de la página web del Hospital Eugenio Espejo en www.hee.gov.es, eligiendo la opción radio. Adicional, después de este programa, ustedes podrán encontrarlo en la plataforma de Spotify como Radio Conexión Vital y también en la cuenta oficial de YouTube del Hospital Eugenio Espejo. Bueno, doctor, ya está despertando algunos intereses de este tema entre nuestra audiencia y tenemos algunas inquietudes. Nos pregunta Alex Guajala, ¿hay alguna relación entre las varices y el varicocele? Algo que había pasado antiguamente, y vamos a recapitular en el tiempo. Antiguamente, por ejemplo, lo que se hablaba solo del síndrome de congestión pélvica. En el caso de las mujeres, de estas varices pélvicas, uno decía tratamiento netamente del ginecólogo. Pero eso ya ha cambiado en los últimos años. Y en los últimos años el abordaje se lo hace tanto el cirujano vascular como el ginecólogo. ¿Y por qué el cirujano vascular? Porque vamos a tratar de forma endovascular cuando tienen un problema a nivel de la vena gonadal y conlleva el desarrollo de varices. Hay mujeres que durante el embarazo presentan varices a nivel de la parte de la vagina, varices en la cara interna de los muslos y uno dice, ¿pero por qué me salió esto? Y que conlleva a que luego tengan problemas durante su actividad sexual, problemas de dolor crónico, dolor pélvico crónico de larga data. ¿Y cuál es la tendencia en la actualidad? En la actualidad, en relación a la pregunta que me plantean, es siempre trabajar en conjunto con el urólogo ahora. ¿Por qué? ¿Por qué desarrolló este problema? ¿Por qué se dio este varicocele? Nosotros tenemos que el drenaje a nivel de toda la pelvis está dado, en el caso de las mujeres, por la vena ovárica y en el caso de los hombres, por la vena testicular o la vena gonadal como tal. ¿Qué va a ocurrir? Que esta vena puede estar dilatada y tortuosa y la tendencia es hacer un estudio flebográfico para determinar si hay un compromiso a nivel de esta vena y a su vez que no haya recidiva. Hay personas que manifiestan este problema, especialmente en el género masculino, y que cuando se aborda este tipo de circunstancia, ¿qué ocurre? Que es un tabú. ¿Y por qué un tabú? Porque el hombre va a tener problemas durante la actividad sexual, va a tener dolor a nivel de este sector cuando se comienza a inflamar, se comienza a irritar y en algunas ocasiones se repiten que son intervenidos 1, 2, 3, inclusive hasta 4 veces por este inconveniente. ¿Y por qué? Porque no traté el problema de base. Porque puede ser que haya un compromiso a nivel de la vena gonadal y esté desencadenando este inconveniente. Por eso la tendencia en la actualidad a nivel de primer mundo se está manejando tanto el cirujano vascular como el urólogo. Importante también esta relación que existe con la multidisciplina, con otras áreas también para poder abordar estas patologías dentro de nuestros pacientes. Doctor, tenemos otra inquietud. Nos preguntan, ¿debemos alarmarnos con la presencia de las llamadas arañitas o esto puede ser reversible? Cuando yo tengo estas arañitas, si las tratamos a tiempo, todo a tiempo es bueno. Pero ¿cómo va cogido de la mano? De la modificación de factores de riesgo. En el mes de noviembre, en la revista European Heart, nos habla acerca de la revista del corazón europea, nos habla de una relación que existe entre la enfermedad venosa crónica en los estadios más avanzados y el riesgo de tener un problema o a su vez de conllevar a una enfermedad cerebrovascular o a una enfermedad cardiovascular o enfermedad arterial periférica. ¿Con qué se hace esta relación? ¿Por qué? Porque los factores de riesgo que uno tiene para las varices comparten al igual con los factores para riesgo cardiovascular. Es decir, que mi paciente con el paso del tiempo a estadios más avanzados se encuentra de la enfermedad venosa crónica, se encuentra una relación estrecha determinando como una variable de tipo independiente para que mi paciente pueda tener hacia futuro un problema, ya sea un infarto agudo de miocardio, ya sea un stroke, es decir, que les dé el famoso infarto cerebral, o a su vez un problema a nivel de miembros inferiores, porque el revestimiento que se encuentra en la parte interna de la pared de los vasos sanguíneos es similar, es endotelio.
Y aquí se va a dar igual un proceso inflamatorio. No se conoce a ciencia exacta como tal, pero ya hay un indicativo de que esto nos puede presentar hacia futuro. Este estudio se lo realizó en la ciudad de Gutenberg. 12,000 pacientes estuvieron involucrados. Entonces, de aquí que viene la importancia que la insuficiencia venosa crónica, es decir, los estadios avanzados, puede conllevar a mi paciente a tener un problema cardiovascular. Si yo trato a mi paciente desde temprano, esto puede ser reversible, por supuesto, pero debo modificar factores de riesgo. Si usted no modifica factores de riesgo, va a tener otra vez problemas de varices. ¿Qué más va cogido de la mano de esta situación? De la enfermedad venosa crónica, que yo debo tener presente que lo mismo que ocurre cuando una mujer se pinta el cabello, si usted se lo deja una sola pintada toda la vida, ¿qué va a ocurrir? Se va a salir el tinte. Por eso cada cierto tiempo tiene que ser valorado para ver si quedó alguna vena rezagada o una vena residual para yo poderle tratar. Es decir, que los controles deberían hacerse cada 6 meses posterior al tratamiento del mismo. Pero siempre mandatorio, modificar factores de riesgo. Usted ha sido muy reiterativo en esta recomendación para todas las personas, para todos los pacientes, modificar los factores de riesgo. Y doctor, tenemos una consulta más. Usted nos había comentado que sí, que quizá dentro del tratamiento y de acuerdo a la etapa en la que se encuentre, se puede llegar a la cirugía. Va encaminada en esto la pregunta: ¿qué probabilidad existe que después de una cirugía aparezcan nuevamente las varices? ¿Qué cuidado se debe emplear para que esto no suceda? Dentro del tratamiento quirúrgico nosotros tenemos de tipo térmico y de tipo no térmico, es decir, los tratamientos endoluminales mínimamente invasivos. Y los térmicos que encontramos, láser, radiofrecuencia. De los tipos no térmicos tenemos cianocrilato, que es como una pega que se coloca en el interior de la vena, y a su vez tenemos un tipo de fármaco que destruye el endotelio, al igual que la escleroterapia, y que se denomina el MOCA. Se da una ablación de tipo mecánico-química. Teniendo esto presente, dependiendo qué cirugía le hicieron a su paciente. Y la última, y que no ha quedado proscrita, dependiendo del tipo de paciente, es la cirugía abierta, la convencional, que se conoce como el stripping, en el cual se arranca la vena, se retira esta vena. Ahora, ¿qué sucede con el paciente? Vuelvo a repetir, factores de riesgo. Y les voy a poner una analogía. Es como más o menos ustedes tuviesen su vehículo. Su carrito lo llevan al mejor mecánico del mundo. Gastan en todos los repuestos originales. Pero usted, siendo el chofer de este vehículo, se olvida de cambiarle el aceite. Si le tenía a los 5,000, usted dice, a los 7,000 le voy a cambiar. Si usted tenía que ponerle gasolina y ya estaba cerca del rojo, no, todavía aguanta, todavía tengo unos 5 a 10 kilómetros. Y por poco ya se le va a fundir la bomba de gasolina. Se caen los huecos en los baches que tenemos aquí en Quito. ¿Y todo esto a qué conlleva? A que se vaya dañando el carro. ¿Usted qué va a decir? ¿Me han arreglado mal el carro? No, no está mal arreglado el carro. El carro estuvo bien arreglado, sino que usted fue el imprudente. Lo mismo ocurre con esta patología. Si usted no modifica factores de riesgo, si usted no hace ejercicio, no sale a caminar, no baja de peso, no utiliza medias en el caso de que amerite como tal, usted otra vez va a tener una recidiva, porque es una enfermedad venosa crónica. Es decir, es algo crónico como la hipertensión. Claro que la hipertensión la voy controlando con fármacos. Una vez que traté este problema, una vez que ya lo operé a mi paciente y si modificó factores de riesgo, es menos el riesgo de que vuelva a presentar este tipo de patologías. Y debo hacer controles de tipo periódicos. ¿Qué ejercicios? Tratar de activar la bomba muscular. Vuelvo a repetirles. Cuando yo voy caminando, voy deambulando, por cada paso que doy, bombeo aproximadamente entre 250 a 300 mililitros de sangre, por cada paso que doy. ¿Qué ocurre cuando yo estoy sedentario? Esta sangre comienza a acumularse. ¿Qué ocurre cuando yo no bombeo, no camino, no deambulo? Mi bomba muscular no funciona de forma idónea y óptima. Entonces, más los factores de riesgo, más la obesidad, más la historia familiar, voy a tener varices sí o sí.
Ahora, doctor, usted nos había mencionado hace algún momento que, bueno, de acuerdo, tal vez por el ejercicio de sus funciones, existen quienes deben pasar de pie por largas horas dentro del día. Y nos había hablado sobre el uso de estas medias de compresión. Al respecto de eso, ¿existe alguna diferencia entre las vendas de compresión, las medias de compresión y cuál sería la especificación para usar la una o la otra? Las recomendaciones son bien claras. A ver, la compresión que hace incrementa el retorno venoso, mejora la funcionalidad de la bomba muscular, voy a tener que disminuye esa sangre que estuvo acumulada, va a incrementar este retorno, es decir, que la éstasis que se daba ya no la voy a tener con mi paciente. Pero no solo es esto, también nosotros tenemos que para el retorno de la sangre también existen los linfáticos. Hay un incremento de la funcionalidad de la unidad anatomofuncional que se llama linfangión, es decir, yo tengo una funcionalidad incrementada cuando utilizo una medida de compresión. ¿Y cómo está dado esto? Dependiendo la categoría, dependiendo el estadio, usted va a ser partícipe o va a darse su médico el indicativo para el tipo de medias que vaya a usar. Por ejemplo, en el caso mío, me toca operar, estoy un día en el hospital. ¿Con qué vengo? Con medias de compresión. Por ejemplo, el día de hoy yo estoy colocado con medias de compresión porque estoy haciendo consulta en la mañana, voy a estar sentado aquí, no estoy activando esa bomba muscular, entonces necesito algo que me ayude de forma externa. ¿Qué compresión estoy utilizando? De 15 a 20. Las recomendaciones son bien claras y nos dicen, en todo personal sanitario, en todo policía, peluquero, persona que está sentada, secretarias, tienen mayor riesgo de tener problemas de varices. ¿Qué debo utilizar? Medias de compresión. ¿Con qué medida? De 15 a 20 milímetros de mercurio. Esto para una profilaxis. Pero tienen que ser valorados por su cirujano vascular. Porque sale en la televisión y dice, esta media es la mejor para usted no tener varices. Que las de cierre me decir. No, porque estas medias no cumplen las medidas internacionales, no cumplen algo que se conoce como el índice de resistencia estático y el índice de resistencia dinámico. ¿Qué les trato de decir esto? Que cuando yo estoy caminando, estoy viendo la presión que está ejerciendo a nivel de mis grupos musculares. ¿Para qué? Para incrementar este retorno venoso. Doctor, tenemos otra inquietud. Nos escribe nuevamente nuestro seguidor Alex Guajala. Él nos dice, hay ocasiones en las que caminar se vuelve doloroso por la presencia de las varices. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Esto también lo podemos relacionar con el tema del uso de medias de compresión, la recomendación. ¿Qué le puedo recomendar a él? Que le vea un cirujano vascular lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque si ya estamos con estas molestias, ya está dándose sintomatología, ya tengo varices, algo también que aplicamos los cirujanos vasculares es un score de severidad clínica. Este score de severidad clínica me permite determinar cuál es la sintomatología del paciente y de acuerdo a esto, ver si mi paciente es o no es candidato para cirugía. En muchas ocasiones, ¿qué hemos hecho? Hemos operado solo el eco, el resultado del eco y unas 2 varices que aparecían por ahí. Y el paciente sigue con las molestias. O sea, las molestias no fueron por el problema venoso, fueron por un problema de columna. Yo tengo que sumar tanto la sintomatología como las características clínicas que tiene mi paciente y complemento con el estudio ecográfico. Ahora, doctor, bueno, usted ya nos ha mencionado sobre la existencia de algunos factores de riesgo y obviamente sobre la necesidad de modificarlos. ¿Es posible que se puedan dar algunas alteraciones hormonales que también puedan conllevar a la presencia de varices? Y de ser así, ¿cuáles serían las más comunes y de qué manera actúan? Tiempo antiguo, vamos a hablar todo de tiempo antiguo. Tiempo antiguo, ¿qué se decía? Que los anticonceptivos eran un factor de riesgo para el desarrollo de varices. Eso es falso. Está más que demostrado que en el estudio de Edimburgo, que se involucró casi de 70,000 pacientes, que se demostró que los estrógenos no eran un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad venosa crónica. Inclusive en otro estudio se demostró que el uso de los estrógenos en pacientes que recibían terapia de restitución hormonal conllevaban a que mejore la sintomatología y como factor protector para que no tenga el desarrollo de una úlcera venosa en este grupo de pacientes. Pero ojo, los anticonceptivos, especialmente los estrógenos, es un factor de riesgo, especialmente dentro del primer año, cuando una persona tiene predisposición para desarrollar
eventos tromboembólicos venosos, es decir, trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar. Estos son los cambios hormonales que vamos a encontrar. ¿Por qué en el embarazo voy a tener que va a desarrollar mayor cantidad de varices? Por la compresión intraabdominal. Sube la mujer aproximadamente 12 kilos en promedio durante el embarazo. Le estoy dando un peso extra a esa persona. Se vuelve más sedentaria. ¿Por qué? Porque se limitó su deambulación. La tendencia en la actualidad es, durante el embarazo, haga ejercicios. Trate de hacer ejercicio. Solo los embarazos que son de alto riesgo, uno trata de evitar y decirle, vaya, encámese, por favor. Pero teniendo la consideración de que se podría trombosar en este tipo de paciente. Y bueno, doctor, ya llegando a la parte final de esta importante entrevista, una aclaración adicional al respecto de la escleroterapia. ¿Existen algunas complicaciones que puedan ser peores posterior a la misma? Complicaciones posteriores a la escleroterapia, por supuesto. Si usted no trata con este paciente, si el paciente no es lo sincero con usted, si le oculta mucha información, ¿qué va a conllevar? Que usted le introduzca este fármaco y este tipo de paciente tenga un factor de riesgo para desarrollar enfermedad tromboembólica venosa y le dé una trombosis venosa profunda o una trombosis venosa superficial. El 30% de la población tenemos la comunicación interauricular, es decir, de la aurícula derecha se comunica con la aurícula izquierda. Cuando hacemos una técnica en la cual se realiza con espuma, el fármaco, este polidocanol, se utiliza con espuma, ¿qué puede conllevar a mi paciente? Que la cantidad de burbujas de aire se puedan ir al cerebro. Hemos tenido pacientes que nos han hecho un AIT, un accidente isquémico de tipo transitorio. Y el rato que uno mande líquido, el paciente dice, doctor, ¿es normal que yo sienta que la mano se me amortigua? La boca no la siento, doctor. Doctor, ya no veo bien. Eso nos ha pasado, porque hay complicaciones que se pueden dar. Por eso, cuando uno conversa con el paciente, tiene que ser lo más sincero y decirle que hay estos riesgos que se puedan presentar. Y posterior a la intervención, hay riesgos, dependiendo el tipo de piel, que se pueda hiperpigmentar, que dé un tatuaje en el trayecto de la vena. Pero no solo es esto. Cuando no se realizó un eco y hay otra fuga, era como la pared, yo pinté aquí y más allá se revienta. ¿Qué va a ocurrir? Que si tiene una vena afectada, especialmente una perforante, aparezcan mayor cantidad de estas telangiectasias que se conoce como el matting. Y el caso más desastroso es que se haga una úlcera por extravasación a nivel del sitio de la punción. Doctor, muchas gracias por esta aclaración. Y ahora, bueno, doctor, como le decía, ya el tiempo se nos está acabando para esta entrevista, pero es importante, usted ya a lo largo del programa nos ha hablado de algunas formas de prevenir, o mejor dicho, de tomar cuidado, tomar conciencia al respecto de este tratamiento también. ¿Cuáles serían las formas de prevención y finalmente sus recomendaciones para todos estos pacientes? Creo que esto es lo más importante de todo, porque si nosotros hacemos profilaxis, ¿qué vamos a evitar? Que desarrollar esta patología. Ya vimos que esta patología, si vamos haciendo la correlación de los estadios más avanzados, tengo mayor riesgo de tener enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, inclusive problemas a nivel arteriales en miembros inferiores. La prevención va a ser mandatorio, modifique factores de riesgo. La herencia no la voy a poder modificar, eso es obvio, pero sí, trato de bajar de peso, trate de salir a caminar. Usted dice, sí, ahorita estamos con la pandemia, me da miedo, camine en casa, de 30 a 45 minutos, es mandatorio. Y no solo modifico esto, o sea, estoy mejorando la bomba muscular a nivel periférico, es decir, los músculos de la pantorrilla, sino también mejoro la funcionalidad a nivel de mi músculo del corazón. Eso me va a servir para mejorar notablemente estas dos estructuras que son importantísimas. Aparte de esto, si usted trabaja en jornadas prolongadas, que van a estar de pie o sentado, utilice medias, vaya donde su cirujano vascular. Es preferible pagar una consulta para prevención que luego pagar el tratamiento. Mi recomendación es más importante la prevención que antes el tratamiento. Y nada, estamos siempre prestos a ayudarles y cuenten conmigo para cualquier cosa.
Gracias, doctor, por todas las orientaciones que usted nos ha brindado a lo largo de este programa. Como yo le había dicho al principio, este tema despierta mucho el interés de la comunidad. Se trata quizá de una situación común dentro de la sociedad y por supuesto qué mejor que saber algunas medidas preventivas. Y por supuesto, el buscar la ayuda del profesional adecuado, no guiarnos únicamente por lo que quizá vemos a través de medios de comunicación, sino ir siempre de la mano del profesional que nos puede ayudar. Estamos llegando a la parte final ya de nuestro programa y no queremos hacerlo sin antes de enviar un saludo y un agradecimiento a las personas que nos han acompañado a lo largo de este programa. Tenemos algunos comentarios también favorables de felicitaciones. La doctora Carla Escudero nos escribe y nos dice: felicitaciones, doctor Ruiz. Sus tratamientos me han dado muy buenos resultados. Muchas gracias. Y precisamente ya hace eco de las voces de nuestros pacientes dentro de la Casa de Salud. De igual forma, saludamos a Alex Guajala, Janet Martínez, Solange Medina, David Carrión, Efren Anchali, Catherine Andrade, Dani Torres, también nos acompañó Ani Cova, Fabricio Pacheco, Nancy Bolaños, Marcia Guisado, Katy Cabrera, Vladimir, Alfred y Betty Villasís. Muchas gracias a todos ustedes por interactuar con nosotros a lo largo del programa. Y gracias nuevamente, doctor, a usted por su participación. Y esperamos de hecho que poder contar nuevamente con usted en otra ocasión y por supuesto con otro tema de interés de nuestra comunidad. Y de esta manera llegamos a la parte final de su programa Cita Médica. Nos acompañó en el control técnico Michelle Lara y en la conducción Jessica Pazmiño. Les invitamos el día de mañana también a sintonizarnos a través de nuestra transmisión. A partir de las 10 horas tenemos un tema también muy importante en materia de salud. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos mañana en una nueva Cita Médica. Hemos llegado a la parte final de Cita Médica con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Conexión Vital.